Abans de res, doncs, moltes gràcies per haver vingut, desafiant els elements. Sabem que la passió que sentiu per la literatura us fa bategar i ser aquí amb nosaltres. Aquesta és una nova vetllada fantàstica del mot. No sé si vosaltres sou lectors habituals o no del gènere. En cas que ho sigueu i en cas que no ho sigueu, sapigueu que avui tenim el privilegi de comptar amb la presència de l'Èlia Barceló, que és escriptora, professora de literatura hispànica i literatura creativa, perquè la literatura, abans de res, és creativa i treballar-la és gaudir i disfrutar. I tot això ho fa a la Universitat d'Innsbruck i estem convençuts que escoltar-la serà un plaer. Nascuda a Elda l'any 1957, l'Èlia va començar a llegir als 4 anyets, als 12 ja escrivia i des d'aleshores no ha parat, no? Tant que s'ha convertit en una autora superconeguda entre els lectors de literatura fantàstica, un espectre de lectors que agafa els joves, els adults i els adults que encara tenen software al cervell de joves. Diguéssim que el ventall és bastant ample. El seu darrer treball és la trilogia Anima Mundi, que publica Destino, que és una trilogia que s'ha anomenat de fantasia urbana, d'ambient i vocació europeista. N'han aparegut els 2 primers volums i el tercer està ja a punt de concloure'l. Amb més de 20 novel·les publicades, podem dir que l'Èlia és una autora inconformista, es planteja reptes nous amb cada llibre que comença. Li agrada molt això que es diu hibridar gèneres i que per fer servir una paraula del Terrat és matxembrar, i no li agrada gens repetir-se. No us estranyi, doncs, que hagi escrit obres de ciència-ficció, terror, fantasia, misteri, que s'hagi endinsat per la novel·la històrica, la criminal, els thrillers i fins i tot la novel·la realista. Tot plegat fa que li agradi definir-se com una escriptora sense gèneres. Pel damunt de tot, jo crec que és una narradora honesta, molt rigorosa, que té clar que al lector se li han d'oferir històries amb grapa, ben construïdes, amb personatges que siguin creïbles, encara que estiguin en un ambient fantàstic, i per vestir aquests mons, molt important, acostuma a servir-se de la màgia del llenguatge, que domina molt bé i que de vegades disposa amb una voluntat lírica que li ha merescut alguna comparació amb Ray Bradbury. Si heu llegit el Bradbury, doncs queda tot en casa, no? També ha rebut molt de guardons i distincions al llarg d'aquest any, en recordarem algun. El Mundo de Llarec va rebre el Premi Internacional de Ciència-Ficció de la Universitat Politècnica de Catalunya el 93. El cas de l'artista Cruel li va fer merèixer el Premi EDB de Literatura Juvenil l'any 98 i Cor de Lluna el Premi EDB de Literatura Juvenil 2007. El fet que l'any 93 fos la primera dona en guanyar un premi de ciència-ficció va servir per fer evident de nou que, contra el que sol pensar molta gent, aquest gènere no és exclusiu dels senyors que escriuen, que són mascles amb testosterona i ordinador, sinó que és obert a tothom i només cal recordar-vos que la mare del gènere, almenys tal com el coneixem avui, va ser Mary Shelley, que va publicar Frankenstein a Anglaterra el llunyà 1818. I posats a fer memòria i saltar una mica per l'espai i el temps, deixeu-me esmentar una autora barcelonina que es deia Elvira Augusta Levi, la qual l'any 1936 ja publicava el recull de contes Els habitants del pis 200, que no s'ha reeditat, però que si us agrada anar a gratar en els mercats de llibre vell el podeu trobar sense problemes. Bé, tot i que la ciència-ficció en català havia començat a caminar força abans de l'any 36, el resultat de la Guerra Civil li va tallar les ales degut a la prohibició del règim franquista que ens va bandejar la nostra llengua, ja fos de la premsa, ràdio, teatre, cinemes, historieta o literatura dels quioscos. La ciència-ficció i el fantàstic en castellà ho van tenir una mica millor i, com a mínim, durant la postguerra van poder trobar una plataforma de difusió en aquestes col·leccions de literatura popular, en aquestes novel·letes setmanals de quiosc que molta gent escrivia a raig, però que jo trobo que té un mèrit enorme, perquè això de dir escolti, avui és dilluns, portin vostè una novel·la pel divendres, la vull de 80 pàgines immediatament, i tu i li fots i ja per una altra. I sin ordenador. Això, sí. Era un mèrit important. Doncs bé, tot aquest xup-xup continuat, aquest rerefons persistent, va permetre que es consolidés un coixí petitonet d'aficionats al gènere i va afavorir
que l'any 1968, data mítica, doncs tres somiatruites magnífics, Sebastián Martínez, Domingo Santos i Luis Vigil, decidissin tirar endavant una revista que es deia Nueva Dimensión. Nueva Dimensión va ser una capçalera barcelonina que va donar a conèixer autors espanyols, llatinoamericans, europeus o nord-americans, i els seus tres promotors valoraven la ciència-ficció i la fantasia, tant per les possibilitats especulatives que donava com per la força literària que podia adquirir el gènere. Ho veien com un gènere modern, trencador, experimental i des del qual es podien dir moltíssimes coses, tal i com reivindicaven els autors anglosaxons en aquell moment. Doncs bé, la generació d'escriptors fantàstics, del qual forma part l'Èlia, seguia amb molt d'interès les novetats de Nueva Dimensión i quan van començar a publicar i es van llançar al món literari, ho van fer amb ganes que aquest gènere experimentés un salt qualitatiu important que no el deixés tancat tan sols en l'àmbit aquest de les novel·letes populars. Aleshores, aquests escriptors van voler incorporar la ciència-ficció als procediments literaris habituals del que anomenem literatura generalista. Ho feien per diverses coses, per millorar la qualitat i per connectar amb un públic més ample que no fos estrictament el que només llegia ciència-ficció. I en el seu cas, per exemple, ella va prendre com a referència alguns recursos dels autors del boom llatinoamericà, com García Márquez, Vargas Llosa o el seu estimat i admirat Cortázar, que és el subjecte de la tesi doctoral que va escriure. Doncs bé, des dels dies de Nueva Dimensión als d'Anima Mundi, el món ha canviat força, per descomptat també ho ha fet la ciència-ficció, i per saber el que ha passat en tot aquest interludi, el millor serà que ens cordem bé el cinturó, que parem bé l'orella i ens disposem a viatjar amb l'Èlia per un univers ric, atractiu, meravellós i poc conegut. Així comença ja el compte enrere. La seva conferència es diu Ciència-ficció a Espanya, de la recerca d'allò desconegut a la trobada d'una identitat, i jo estic convençudíssim que ens farà venir moltes ganes de descobrir una sèrie de títols i d'autors que no solen figurar en els top 10 literaris que publiquen els diaris dels milions i milions d'exemplars més venuts, però que de ben segur ens reconciliaran a tots amb el ple de la lectura, que és el que pretén aquest festival. Moltes gràcies, Èlia. Quan vulguis, tot teu. Gracias a ti por presentarme. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a la organización del MOT, que me parece uno de los mejores inventos que he visto, lo de descentralizar un poco, lo de irse fuera de Barcelona, fuera de Madrid, de las grandes capitales, e ir descubriendo el interés y el entusiasmo de otros sitios que son más pequeños en número de habitantes, pero no más pequeños en amor y en interés y en ganas de leer y en ganas de descubrir. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí y espero más o menos compensarle el esfuerzo de haber llegado. También les quería recordar que la cultura es un placer, o sea, uno tiene que pasarlo bien, pues si no lo pasa bien no tiene mucha gracia, y que si quieren complementar el placer de la cultura, de la ciencia ficción, de la fantasía, con tomarse un vino, una cerveza o lo que sea, que con muchísimo gusto, que pueden ir y traerse una copa y estar ahí tranquilamente, como entre amigos, en la sala de estar, bebiendo y oyendo y luego haciendo preguntas y compartiendo un rato. Entonces, si les parece, vamos a entrar en ello. Les tengo que hacer, antes que nada, una confesión. He titulado esta conferencia, como bien ha dicho mi presentador, muchas gracias por presentarme, de la búsqueda de lo desconocido al hallazgo de una identidad. Y le he puesto ese título porque algún título había que darle. Yo nunca he sido buena poniendo títulos. Me pasa con frecuencia tener una novela terminada y no saber cómo voy a llamarla. Siempre las guardo con un título de trabajo y andar por casa y luego me resulta muy difícil encontrar uno para poner en la portada. Hasta mi primer hijo estuvo 5 días sin nombre, porque no conseguía yo encontrar el nombre adecuado, a pesar de las listas y de los meses de diálogo. De modo que no me lo tomen a mal si no encuentran en esta conferencia exactamente lo que ponía el título y lo que ustedes pensaban que yo iba a decir. De todas formas, sí voy a hablar de lo que he anunciado, o sea, voy a hablar un poco de la relación entre la ciencia y la ficción, aunque la combinación de estas dos palabras le ha sentado bastante mal al género. También voy a hablar un poco de esa búsqueda de lo desconocido que nos mueve,
a casi todos, sobre todo a científicos y artistas, y un poco de lo que yo considero un hallazgo de una identidad, pero no en el sentido nacionalista, sino en el sentido de una identidad de ciencia ficción, de madurez del género, de lector de ciencia ficción. Entonces, más o menos ese es el campo en el que me voy a mover, y si cuando termine de contarles estas 4 cosas ustedes quieren saber más o preguntar o detalles o lo que sea, por supuesto, hasta que ustedes quieran. Yo de aquí no me muevo hasta que todo el mundo haya preguntado lo que quieren saber. Vamos a empezar, digamos, por el principio, como decía la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando un bebé empieza a conocer el mundo que le rodea y desarrolla la capacidad de hablar igual que las personas de su entorno, sea cual sea la lengua que utiliza, atraviesa una fase que no es realmente solo una fase, porque no le abandonará mientras viva. Todos los que tienen hijos o han estado en contacto con niños pequeños saben que llega un momento en que el niño empieza a hacer obsesivamente 2 preguntas. ¿Qué y por qué? ¿Qué hay detrás de esa montaña? ¿Qué hay más allá del mar? ¿Qué son esos puntitos que brillan en el cielo por las noches? ¿Por qué se vuelve rojo el cielo al atardecer? ¿Por qué caen las cosas hacia abajo? ¿Por qué los pájaros vuelan y nosotros no? Algunos adultos, una vez terminada la escuela, en la que reciben respuestas a muchas cosas que querían saber y a muchas otras que nunca les han importado, dejan de hacerse preguntas compulsivamente, como sucedía al principio, se conforman con lo que saben o creen saber sobre su mundo y se dedican a vivir su vida despreocupándose de todo lo que ignoran. Sus conocimientos son suficientes para llevar una vida normal, conseguir un trabajo, comprarse un coche y salir de vacaciones. Otros, sin embargo, no abandonan nunca ese afán de saber que desarrollaron en su primera infancia y dedican su vida a extender el acervo de conocimientos humanos, planteándose siempre nuevas preguntas, a las que a veces, con suerte, consiguen dar respuesta. De entre este grupo, a los que voy a llamar soñadores, surgen entonces 2 tipos de personas, cuya diferencia está en el enfoque que le den a su búsqueda del conocimiento. Los científicos, que tratan de dar respuesta a las preguntas basándose en los datos empíricos de la realidad tal como la conocemos, y los artistas, cuyo trabajo es buscar esas respuestas basándose en su imaginación, su fantasía y la verdad de su corazón. Tanto unos como otros utilizan el conocimiento recopilado a lo largo de los siglos por otros soñadores, añadiendo su propia aportación, que más tarde será también parte del caudal de sabiduría del que otros vendrán a nutrirse. Nadie está solo nunca en su búsqueda, porque toda búsqueda individual se apoya en el pasado y pone una nueva piedra para los siguientes investigadores. En un caso, uno se apoya en la tradición científica y en otro en la tradición artística. Pero tanto unos como otros forman parte del gran grupo de los soñadores, de los que necesitan ir más allá de lo que se sabe, más allá de lo que se acepta comúnmente, de los que abren caminos para futuras generaciones. El hecho de que todos nosotros estemos aquí hoy confirma esta idea. No me cabe duda de que son ustedes soñadores, de que entre el público hay tanto científicos como artistas, y estoy segura de que tenemos muchas cosas en común. Sobre todo que ninguno de nosotros ha abandonado la fase en la que nos preguntamos qué y por qué, hasta darnos una respuesta que sentimos satisfactoria. Y todos utilizamos ese recurso mental del qué pasaría si no fueran las cosas como son, si fueran de otra manera. Yo siempre he sido de la opinión de que la literatura nació para narrar lo extraordinario. En los primeros tiempos, cuando los seres humanos desarrollaron un lenguaje lo bastante rico y flexible como para poder poner en palabras sus experiencias, empezaron a contar todo lo que de algún modo resultaba particularmente digno de recuerdo. Grandes cacerías, batallas, victorias de guerra. A nadie se le habría ocurrido narrar las experiencias cotidianas que estaban al alcance de cualquiera. Lo que querían oír era lo especial, lo diferente, lo que daba un poco de miedo, o hacía sentirse fuerte, o daba respuestas a preguntas fundamentales. Esa épica naciente, al narrar las hazañas de un grupo, de una tribu, fue creando identidades y fronteras. El nosotros frente a ellos. El nosotros somos nosotros y somos mejores que los demás. Y ese somos mejores
apoyado por los mitos de cada pueblo que habían surgido para explicar el mundo, para deslindar el orden del caos, se fue justificando con mucha frecuencia, diciendo: somos mejores porque tenemos unos dioses que nos protegen y que nos han elegido entre todos los demás pueblos. Así vemos que la literatura se mezcla con la cosmovisión mítica o religiosa de cada grupo humano y nos enseña mucho tiempo después cómo pensaban y cómo sentían los hombres y mujeres de otras épocas. Poco a poco, a lo largo de los siglos, fue surgiendo la diversificación de los géneros. Se desarrollaron de manera diferente y, partiendo de las dos grandes esferas, la épica y la lírica, se desarrollaron diferentes formas de narrar, géneros especializados por su tema, por su modo o por el efecto que producían en sus oyentes, espectadores, más tarde lectores. Se creó también la jerarquía de géneros, que establecía qué géneros eran particularmente nobles y cuáles eran más populares, menos valiosos. Esta jerarquía ha ido cambiando con el tiempo. Recordarán que durante mucho tiempo la tragedia era el único género que de verdad valía la pena y la novela era un género pobretón de andar por casa para gente poco ilustrada, y ahora lo hemos cambiado todo. Ahora la novela es el gran género y a nadie se le ocurre ya ir a ver una tragedia porque parece que la tragedia ya la terminaron los griegos y ya no vale la pena que nadie haga tragedias ahora. Entonces volveremos a esto cuando hablemos de la ciencia ficción, de por qué se considera que es un género de segunda categoría o algo así. Yo no, claro, yo pienso todo lo contrario. Para mí la ciencia ficción es la poesía de la época moderna, igual que la epopeya lo fue de la época antigua. Piensen un momento, hace un par de miles de años el mar Mediterráneo, este que tenemos aquí al lado, la gran cuna de la civilización occidental, era un espacio virgen, desconocido, apenas explorado por los pueblos que vivían a sus orillas. Nadie sabía qué había más allá del horizonte y por eso algunos poetas, unos todavía conocidos, otros cuyos nombres se han perdido, empezaron a imaginarlo. Ahora todos sabemos que no hay sirenas en las rocas del Mediterráneo, que no hay cíclopes al sur de la península ibérica, que no hay magas que transformen a los hombres en cerdos. Pero eso no le quita ningún valor a la Odisea, una de las primeras grandes historias en las que un hombre trata de dar respuesta a sus preguntas de qué hay más allá. Todos sabemos, mientras tanto, que el planeta Marte que imaginó Ray Bradbury en las Crónicas marcianas no tiene existencia objetiva. No hay canales, no hay atmósfera. Pero mientras haya lectores que se dejen arrastrar por la belleza de su prosa y la potencia de su imaginación, ese Marte existirá. Para fijar un poquito de lo que estamos hablando y no perderme por las definiciones, ahora me gustaría ofrecerles un pequeño resumen del surgimiento de la ciencia ficción y luego pasar a España. La ciencia ficción es el último género en aparecer históricamente, porque a pesar de que en un intento de ennoblecerlo muchos investigadores van tan atrás como el siglo II de nuestra era, Luciano de Samosata, la historia verdadera, lo cierto es que no surge como género y con ese nombre, ese desdichado nombre, hasta finales de los años 20 del siglo XX. Por supuesto existe Frankenstein, de Mary Shelley, como muy bien has dicho. La mayor parte de los que trabajamos en la ciencia ficción consideramos que ese es el origen de la ciencia ficción, es un punto de partida, pero es más una novela filosófica que una novela de ciencia ficción. Tenemos las novelas de Julio Verne, las aventuras científicas, las historias de Wells, novelas extrapolativas, filosóficas, y los relatos de Poe y de Lovecraft, como se habló ayer tarde en la presentación con Jacobo Siruela y David Roas. La ciencia ficción, con ese nombre, que tanto daño ha hecho el género, ciencia ficción, que se lo inventó John Campbell en el año 1938, nace de la cosmovisión del mundo occidental que surge de la Primera Guerra Mundial y surge basada en dos ideas principales: la fe en el progreso técnico y científico y el deseo de extender las fronteras de la humanidad en un mundo que se va haciendo más pequeño cada día, donde ya cada vez queda menos por descubrir en este mundo. Pero el deseo de extender la frontera es muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial. También, y esto solo puede apreciarse mirando hacia atrás, la ciencia ficción contribuyó decisivamente a crear una identidad, en principio estadounidense, americana, pero que fue derivando a una identidad occidental,
la representante del mundo moderno, civilizado, tecnificado, siempre dispuesto a ir más allá y a enfrentarse a lo desconocido. Si avanzamos un poco, al término de la Segunda Guerra Mundial, el optimismo de los primeros relatos del nuevo género empezó a enfrentarse con un serio desafío. En plena Guerra Fría, después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la ciencia parecía acarrear más peligros y desgracias que bendiciones. La ciencia ficción, reaccionando de diferentes maneras a los estímulos que le ofrecía la vida en los años 50, se escindió en varias ramas que han acabado por ser subgéneros literarios. Los más destacados, hay muchísimos, pero vamos, las ramas más importantes y más grandes serían lo que los americanos llaman hard science fiction, la ciencia ficción dura, tecnificada, que se basa sobre todo en la extrapolación de desarrollos científicos punteros y su impacto. Luego la soft science fiction, la suave, la blanda, la de las humanidades, de las letras, digamos, que nos ofrece una literatura prospectiva tomando como base la especulación social, antropológica, filosófica, lingüística, y la reacción de los seres humanos enfrentados a nuevas situaciones producidas por el impacto de un fenómeno desconocido. Y luego, en tercer lugar, tenemos la space opera, que ofrece batallas galácticas, héroes salvamundos, damas en apuros, malvados científicos, megalómanos que quieren conquistar el universo, cosas así, y que, por desgracia, a pesar de que es el género menos literario, se ha convertido en el epítome de la ciencia ficción, en lo que entienden por ciencia ficción las personas que no han leído y no saben ciencia ficción. Eso es lo que resulta tan patético, que se nos juzga por las obras menos valiosas sin haber leído las obras más valiosas. Entonces, digamos que estas tres ramas son las más importantes y yo no tengo inconveniente en confesar que a mí la que más me interesa es la soft, la de letras, digamos. La literatura prospectiva es la literatura que nos muestra a los seres humanos en situaciones y entornos que escapan a su comprensión, pero que pone el énfasis en los personajes, en sus reacciones, sus sentimientos, sus temores, mucho más que en el fenómeno o en el artefacto o en lo que ha producido esa situación. Esta rama de la ciencia ficción, como pueden imaginar, es bastante más pesimista, porque es bastante más realista. No se arreglan las cosas con cortarle la cabeza al malo. A veces ni siquiera sabe uno con toda claridad quién es el malo. El malo es tan amplio, tan grande, está en un sitio tan difícil de alcanzar, no tiene rostro y entonces, lógicamente, no se le puede cortar la cabeza. Por eso es a veces un poquito menos satisfactoria desde el punto de vista emocional, o sea, porque al final los personajes pierden en muchas ocasiones y eso casi nunca gusta. Esta ciencia ficción se ocupa de temas, por ejemplo, como la superpoblación, las distopías políticas, las mutaciones inducidas por residuos radiactivos, que estamos llenando el planeta de basura radiactiva que no sabemos qué hacer con ella, y hay gente muy inteligente que se dedica a esconderlas y a meterla debajo de la alfombra, porque total ahí no se ve, y como la radiactividad ni grita, ni se ve, ni hace daño aparente, pues hacemos como que no está. Y en la ciencia ficción, por ejemplo, se pueden ver historias de qué pasa cuando eso ya no se puede controlar. Las ucronías, la degeneración social de los caminos por los que nos estamos metiendo. Para que tengan una idea, si no han leído mucha ciencia ficción, supongo que conocerán las grandes distopías modernas, las de Orwell, las de Huxley, la de Un mundo feliz o 1984, que son las que abren el camino de la distopía moderna y ahora tenemos muchas otras. En cualquiera de los casos, la ciencia ficción lo que sí tiene en todas sus ramas es algo muy, muy definitorio, que es lo que en inglés llaman sense of wonder, el sentido de la maravilla, se ha traducido, pero que de hecho es el sentido del asombro. O sea, lo fundamental en la ciencia ficción es el asombrarse. Cuando uno lee una buena obra de ciencia ficción, tiene la sensación de que está frente a algo nunca visto, increíble, algo sobrecogedor, que va a cambiar por completo tu manera de enfrentarte al mundo, tu manera de seguir viviendo como individuo y como especie. Y eso sí es algo que solamente ofrece la ciencia ficción, que no ofrece la literatura realista. Es eso que nos hace darnos cuenta a la vez de la pequeñez del ser humano frente al universo y a la vez de lo grande que es el ser humano, que siendo una cosa tan pequeña
ha conseguido sobrevivir como especie, ha conseguido dominar su planeta y ha conseguido incluso salir del planeta donde se originó. Hoy en día eso parece que no se aprecia, pero es un logro increíble, que somos unos microbios virriosos por ahí pululando por la superficie de la Tierra y sin embargo hemos conseguido salir fuera. A mí me parece lo más. Y ahora eso casi no se nombra. Fíjense que luego les hablaré un poco, les voy a hablar un poco ya directamente de la conquista espacial, porque muchos de ustedes tienen una edad suficiente como para recordarla. Si se acuerdan, a partir de la década de los 50, la carrera del espacio, naturalmente impulsada por la Guerra Fría, era una realidad que permeaba la realidad de todos los países occidentales. O sea, salía en las noticias, salía por la radio, salía por la tele cuando empezó a haber tele. Lo de llegar al espacio era lo más importante que había entonces porque era una manera de demostrar quién tiene más potencia, Estados Unidos o la Unión Soviética. Pero era también una manera de demostrar que los humanos no nos conformamos con las fronteras de nuestro planeta, sino que queremos y podemos ir más allá. Fíjense, en el 57, casualmente el año de mi nacimiento, no sé yo si tendrá relación o no tendrá, me figuro que sí tiene relación. En el 57 es cuando los seres humanos consiguieron poner por primera vez un artefacto en órbita, el Sputnik. Fueron los soviéticos, pero a mí me da igual si fueron unos o si fueron otros, lo importante es que los seres humanos pudieron poner un artefacto en órbita, el primer satélite espacial humano. Un mes después pusieron en el espacio el primer ser vivo. El primer ser vivo fue la perrita Laika. Y 4 años más tarde, el primer ser humano que salió al espacio. En 61, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, que fue el héroe de mi infancia, como se pueden imaginar. El año siguiente lo consiguieron los estadounidenses, con Alan Shepard. Luego viene una fecha fundamental. Se nota que soy mujer, ya lo sé, pero no me importa que se note. En el 63 consiguió la humanidad poner a la primera mujer en el espacio, la soviética Valentina Tereshkova. Eso también es otra de mis heroínas de juventud. Y quizá por casualidad, pero eso se lo tengo que decir porque es así una puntita bastante curiosa, Valentina Tereshkova salió al espacio en el 63. Svetlana Savitskaya salió al espacio mucho después, pero la primera mujer americana estadounidense en salir al espacio fue en el 83. O sea que fue casi 20 años más tarde. Los americanos, que uno siempre supone que son tan modernos y tan así, la igualdad de hombres y mujeres y no hacían más que mandar hombres al espacio, solo hombres, hasta el 82 que salió la primera mujer y ya está. Y como ya tenían una, se la guardaron y siguieron mandando hombres. O sea que eso lo quería decir solamente para quedarme a gusto. Lo demás podemos volver a la parte así como más seria. Bien, entonces, como muy bien has dicho tú, en España, naturalmente, nosotros estas cosas las vivíamos de segunda mano. Era un país que estaba recién salido de la guerra civil, era una realidad muy pobre, muy triste, con mucho miedo, muy censurada. Y entonces, a pesar de que sí había alguna cosilla de ciencia ficción, incluso escrita por autores muy, muy importantes, clásicos españoles como Blasco Ibáñez, o Azorín, o Maestu, o Foxá, o Unamuno incluso. Sin embargo, no era un género que tuviera mucho arraigo en España. Seguramente porque ya recordarán que Unamuno decía eso de que inventen ellos, ¿no? Que la cuestión técnica se la dejaba al extranjero, porque los españoles bastante teníamos con la dimensión espiritual, que a mí me parece muy bien la dimensión espiritual, pero que la ciencia también es una cosa muy importante. Y los españoles en aquella época parece que no les importaba tanto. Entonces, después de la guerra, en los años final del 40, principio del 50, es cuando empiezan a aparecer las novelitas de kiosco a las que tú te referías, que eran aventuras galácticas. Y salen a la vez que las hazañas bélicas, las novelas de amor, de Corín Tellado y todo aquello, y las del oeste.
Yo me acuerdo a mi yayo leyendo novelas del oeste en montones así de grandes. Él nunca le dio por las aventuras galácticas, pero se producían eso semanalmente. Y además iba uno a la tienda y las podía cambiar. Te llevabas una y devolvías la que te habías leído. Y hubo muchísima gente que empezó a leer aventuras galácticas entonces. Naturalmente no tenían altura literaria, eran puro entretenimiento, eran pura evasión, pero la evasión es una cosa muy necesaria cuando está uno en una realidad sin salida. La evasión tiene también su razón de ser. Después de esto, España empezó a mejorar, como pueden recordar todos, a mejorar económicamente. La gente empezó a tener un poco más de dinero para gastar en cosas que no eran absolutamente fundamentales para la supervivencia. Empezó a tener más tiempo, más ganas, empezó a oír las noticias y a ver todo esto de la carrera espacial y de los inventos. Llega la televisión y España empieza a convertirse en un país moderno. Y cambiamos de régimen político. En algún momento el dictador se muere. Yo siempre tuve la sensación de que no se iba a morir jamás, pero lo conseguimos, se murió. Y entonces España empezó a mejorar bastante. En la cuestión de la ciencia ficción, hasta los 80 lo que teníamos en España era Nueva Dimensión. Muchas gracias por nombrarla, así me lo ahorro ya todo. Nueva Dimensión fue la gran revista de ciencia ficción que hizo que los españoles estuviéramos en contacto con lo que se hacía en el mundo. La mayor parte de españoles de entonces, de los años 60-70, no leía inglés y era fundamental que hubiera algunas personas que tradujeran del inglés para mantener a los españoles en contacto con lo que se hacía en otros lugares. Nunca se puede agradecer bastante el trabajo que hizo Nueva Dimensión por nosotros. Yo digo nosotros, yo la pillé al final de cuando ya estaba a punto de cerrar, pero fue la gran revista que además duró algo así como 12 años, del 63 al 86. La mayor parte de autores que empezaron a escribir entonces eran también traductores del inglés y habían leído muchas novelas americanas y entonces ellos intentaban escribir lo que habían leído. Ya no teníamos referentes propios y entonces todas nuestras influencias venían desde fuera, sobre todo de países anglosajones. Habíamos leído también cosillas soviéticas y búlgaras y de sitios así muy raros, pero nos parecía eso muy raro cuando lo leíamos. Estábamos tan colonizados por los americanos que cuando leías una historia que pasaba, yo qué sé, en Checoslovaquia, pues decía, qué rara es esta gente, ¿no? Y qué raro hablan y qué raro piensan. Porque lo que nos parecía normal era cómo pensaban en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, una cosa que les tengo que decir, porque eso sí que ha cambiado, gracias a Dios, es que en España, si hace eso 30 años alguien escribía una historia de ciencia ficción que sucedía en España y cogía a un protagonista que se llamaba Pepe Martínez y era astronauta, todo el mundo pensaría, todo el mundo pensaría que, venga ya, por Dios, o es una parodia o eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo va a haber un astronauta español y un astronauta español que se llama Pepe? Es que no puede ser. Y sin embargo, los americanos se llaman Joey y se llaman Mike y es una cosa de lo más normal y nos parece perfectamente normal. Bueno, pues en esta época no se podía hacer. Sin embargo, uno leía novelas de Clifford Simak que pasaban en Wisconsin, que de verdad está en medio de la nada, y ahí, por ejemplo, aterrizaban los extraterrestres en medio de una granja en Wisconsin. Y un señor español lo leía y le parecía que sí que era posible, pero no le parecería posible que aterrizaran en Olot. O sea, oye, venga ya, vienen los extraterrestres y van a aterrizar en Olot o en Madrigal de las Torres, venga ya, no puede ser. Entonces, yo es algo que ya entonces me cabreaba muchísimo. Que yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué narices todos los extraterrestres hablan inglés? ¿Dónde lo han aprendido? O sea, vienen a la Tierra y todos saben inglés. Además, de un momento a otro, ¡hala, ya está! Es que es idiota. Y sin embargo, los americanos tiran para adelante por el mismo camino y cuando ven películas, incluso hoy en día, la cuestión lingüística nunca es problema. Si los extraterrestres, caso de vienen y hacen un poco de estudio, se darán cuenta de que la lengua más hablada es el chino. Sería absurdo que hablaran en inglés. Irían a China y hablarían en chino, porque por cantidad de gente ganan ellos. Entonces, nosotros, la generación joven de los años 80, empezamos a pensar, bueno,
España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a que vengan los extraterrestres. Y puestos a aprender un idioma extranjero, igual les da aprender español, ¿no? O catalán, o portugués, porque tiene que ser inglés. Y empezamos a hacer un tipo de literatura que estaba, lógicamente, muy influenciada por lo anglosajón y por nuestras lecturas, pero que poco a poco iba siendo más nuestra, más propia. Fue despacio, pero funcionó perfectamente. Entonces, en los 90 es cuando empiezan a establecerse los escritores realmente españoles de ciencia ficción, gente como Rafael Marín o César Mallorquí, Juan Miguel Aguilera, que sigue publicando regularmente, Rodolfo Martínez, Javier Negrete. Supongo que no les dicen nada los nombres, yo los digo solamente con la esperanza de que a alguno les haga gracia y a lo mejor si lo ven en un escaparate digan, mira, este chico suena. Félix Palma, que estará aquí mañana o pasado, Eduardo Vaquerizo y muchos otros. En mujeres está la cosa mucho peor, la verdad. En mujeres estoy yo, por eso en general soy la mejor escritora de ciencia ficción en España. Siendo casi la única es más fácil, ¿no? Mientras tanto, también está Susana Vallejo, menos mal, vamos mejorando, porque sí que hay algunas mujeres que alguna vez hacen un cuento o hacen algo, pero las mujeres me figuro yo que tienen esa tonta idea de que la ciencia ficción es para chicos, porque va de técnica y de ciencia y las mujeres de eso no sabemos. Yo tampoco sé, pero es que yo tampoco, no hace falta ser experto en nada, ni ser físico cuántico para escribir una novela de ciencia ficción, de verdad que no. O sea, lo que yo escribo no tiene nada que ver con eso. Yo hablo de amor y de nostalgia y de tiempo y de ser humano frente a un gran desafío, sea el que sea, y eso lo puede hacer cualquiera. Y ahora, en la última generación que les quiero nombrar, es una generación muy interesante. Son chicos que tienen sobre los 30 y tantos, 40, y están haciendo cosas muy interesantes. Está Emilio Bueso, que quizá les suene porque ha publicado hace muy poquito un par de cosas nuevas, y Ismael Martínez Biurrun, que también hace cosas muy buenas. Está Santiago Ximeno, Daniel Mares. Todos hacen ahora una especie de híbrido entre terror y distopía. La distopía se está poniendo muy de moda precisamente porque la situación política, económica, social no es así precisamente muy alegre ni muy confortadora. Y entonces uno empieza a plantearse hacia dónde estamos yendo, qué nos va a pasar. Si seguimos por donde vamos, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, ahora el nuevo sello de fantasy de Random House va a sacar en mayo una antología en la que yo voy a participar. O sea, ya entregué el cuento, ya está hecho, y es una antología que se llama Mañana todavía. Y yo solo he leído mi propio cuento, claro, no conozco los otros, pero según el editor son muy buenos todos y son cuentos distópicos. La mayor parte de ellos suceden en una España futura, pero un futuro muy cercano, y cuentan más o menos cómo vamos a estar si seguimos por donde andamos. El mío personal se llama Después de la Revolución 2084, en un claro guiño a 1984, y entonces yo en un cuento bastante largo, creo que tiene 60 páginas o 70 páginas, cuento una historia de en qué se ha convertido nuestra sociedad para 2084. O sea, una sociedad absolutamente manipulada desde arriba, a base de mentiras, a base de robos, donde la gente está totalmente trivializada y banalizada y no se preocupa más. Los ciudadanos ya no son ciudadanos, son consumidores y se les llama consumidores, y solamente vales algo si puedes comprar. Si no puedes comprar, entonces te caes de la sociedad, ya no formas parte de la sociedad y entonces te conviertes en una especie de marginal extremo, manipulado, drogado y cosas así. O sea, no es nada alegre. No es nada alegre, pero hace pensar. Y la ciencia ficción sirve para eso, sirve para hacer pensar. No quiero darles mucho la lata porque me gustaría que pudiéramos hablar todavía. Y entonces, quizá lo más sensato es que resuma un poquito y luego podamos hablar un poco, podamos abrir un diálogo. Lo que me gusta a mí ahora en la ciencia ficción española
es que nos hemos quitado de encima ese complejo que teníamos, ese de que la ciencia y los adelantos técnicos y tal lo hacen los otros, que eso sucede en el extranjero, que nosotros aquí no nos metemos en eso. Los lectores que yo veo ahora en la ciencia ficción en España son lectores modernos, maduros, mucho más preparados que lo que había antes. Si se fijan, cuando empezó la ciencia ficción más o menos como género, el lector tipo era macho, eran siempre hombres, las mujeres prácticamente no leían ciencia ficción en los años 40, 50, apenas. Luego es cuando empieza en los años 70 el boom de las escritoras de ciencia ficción y ahí las mujeres empiezan a entrar también. Pero ahora, por ejemplo, a pesar de que sigue habiendo más hombres lectores de ciencia ficción, cada vez hay más mujeres y mujeres de todas las edades. Hay mujeres desde muy jovencitas, niñas del instituto, hasta mujeres ampliamente jubiladas y con nietos que ahora han descubierto que es una literatura que también les dice cosas a ellas, que no está hecha solo para jovencitos que juegan a la consola, sino que de verdad habla de seres humanos. Son gente que ha leído mucho también clásicos, o sea, no solamente ciencia ficción. Muchos de los lectores jóvenes leen en otras lenguas. La mayor parte de ellos tienen una gran cultura cinematográfica y cultura de series, de televisión, han jugado a muchos videojuegos. Son gente muy crítica, muy exigente. Y luego, a través de las redes sociales, son gente muy interconectada que da su opinión normalmente fundamentada y razonada. O sea, no, esta novela es muy buena porque es de un gran amigo mío y esta novela es malísima porque el que la ha escrito es un imbécil. Eso se hacía antes. Ahora se hace alguna vez, pero menos, mucho menos. Entonces, yo creo que ahora estamos de verdad entrando en esa identidad de ciencia ficción, en esa madurez de la ciencia ficción, en que la gente se va dando cuenta de que la ciencia ficción es el único, pero de verdad el único género actual que trata nuestros problemas de aquí y de ahora y de un futuro cercano. O sea, la literatura realista, si se fijan en lo que está saliendo en literatura realista en los últimos 10 años, es darle vueltas a la misma noria siempre. Siempre. Y entonces yo, para que me cuenten los problemas amorosos del vecino del quinto, pues yo le invito a un café a la mujer o al marido y me los cuentan y me sale mucho más barato y me ahorro de comprarme un libro de 20 euros y de estar ahí en mi casa diciendo, joder, aún quedan 300 páginas. Son cosas que a mí no me interesan. A mí me interesa muchísimo más leer una novela en la que me exponen qué va a pasar si seguimos así por este camino, por tal. ¿Qué podría haber pasado si, por ejemplo, yo qué sé, Hitler hubiera ganado la guerra? ¿Cómo estaríamos viviendo ahora? ¿Cómo sería nuestra realidad? ¿Qué pasaría si nos decidimos a darle todo el poder a nuestras casas maravillosas, domotizadas, que cierran las persianas ellas solas cuando quieren porque va a haber granizo y de repente no te dejan salir de tu casa, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en un mundo en el que los viejos son ampliamente mayoría frente a muy pocos jóvenes? ¿Qué va a pasar entonces cuando todos tengamos más allá de los 85 años? ¿Nos van a matar en masa o nos van a dar drogas para que nos divirtamos mucho y nos dé un paro cardíaco y se nos quiten de encima? ¿Qué van a hacer con nosotros? A mí eso me interesa, por ejemplo. ¿Qué van a hacer en una sociedad donde a lo mejor la gente ya no quiere tener niños porque no se lo puede permitir, porque no tiene dónde meterlos, porque no tiene dinero, porque no tiene estabilidad? ¿Qué va a pasar cuando la gente se decide a tener hijos a los 45 años y entonces ya no funciona? Entonces tenemos que buscar otras posibilidades. La ciencia ficción es el único género realmente moderno que también trata del amor y trata de la muerte y trata de las pasiones humanas. Toda la literatura trata de humanos, ¿de qué otra cosa va a tratar? Pero estimulando en la reflexión, el pensamiento en nuevas direcciones, no siempre dándole la vuelta a lo mismo. Y a mí eso la verdad es que me apasiona y me interesa muchísimo. Son temas auténticamente candentes, temas reales, con los que la literatura realista no se atreve. La literatura realista prefiere darle vueltas y vueltas al insomnio de un señor de 60 años que recuerda su infancia durante la Guerra Civil. Que está muy bien que haya un hueco para eso, pero no que eso acapare todo el panorama literario. Entonces yo intento abrir un poquito por el otro lado. Bien, pues entonces yo
termino ya diciéndoles una última cosa, que eso sí me gustaría decírsela, porque me parece realmente importante. Todos ustedes son lectores y tienen bastante bagaje cultural acumulado como para saber que una de las afirmaciones más frecuentes en la historia, en la literatura española, hay dos afirmaciones que se repiten constantemente en periódicos, en la red, en artículos, en estudios literarios, que parece que son así la verdad de la literatura española. Una de las afirmaciones es la literatura española, España es un país de tradición realista. La literatura fantástica no tiene arraigo en España, no forma parte de nuestra idiosincrasia. La soportamos, pero los españoles no somos tendentes al fantástico, somos realistas. Esa es una afirmación que se repite constantemente. Y la otra afirmación es una frase que dijo Mariano Larra en uno de sus artículos. Él dijo, escribir en Madrid es llorar, y mientras tanto todo el mundo dice escribir en España es llorar, y se refiere a la realidad política y también a la realidad comercial, digamos, de la escritura. Bueno, pues yo quisiera terminar diciéndoles que yo pienso que las dos cosas son mentira. Que eso de que España solo tiene tradición realista y que lo fantástico no es lo nuestro y tal, ¿cuál es la novela española más grande que se ha escrito jamás? La novela que todo el mundo, incluidos los anglosajones, considera que es la gran novela de la humanidad. Es Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha es un señor que solamente con su fantasía, su imaginación y sus ganas cambia el mundo. Sale al mundo y lo que él ve es lo que es. Él transforma la realidad con la potencia de su fantasía y la transforma hasta el punto de que al final hasta le crean un mundo fantástico para adecuarse a lo que él quiere ser. Entonces, que no me digan a mí que la fantasía no tiene fuerza en España. Claro que tiene fuerza, tenemos a Don Quijote. Ningún otro país hubiera podido inventar a Don Quijote, lo inventamos nosotros. Y cuando uno de verdad cree en lo que está haciendo, puede transformar la realidad. Y la segunda parte es lo de escribir en España es llorar. Pues yo no quiero creérmelo. En estos momentos España, claro que está mal, está muy mal y tenemos que hacer algo para que esté mejor. Pero con llorar no se arreglan las cosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es trabajar. Y los escritores trabajamos en lo que sabemos hacer, que es escribir, y se supone, y crear historias para ayudar a la gente a soñar, a creer, a seguir luchando por lo que quieren hacer, a que no les digan eso no se puede hacer, no te molestes que por ahí no vamos a ninguna parte. O sí, por ahí vamos muy bien, nos va cada vez mejor, nos va cada vez mejor. Es muy bueno leer una distopía y decir un momento, a ver si es verdad que nos va cada vez mejor. Si vamos por este camino, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Los escritores, quizás sea muy ingenuo por mi parte, pero yo pienso que los escritores, sobre todo los escritores de ciencia ficción, podemos hacer algo, tenemos algo que podemos aportar. Y los lectores, si nos leen, pueden también darse cuenta de que hay posibilidades, de que no solamente se trata de callarse y hacer como dice una amiga mía, decía, mira chica, yo mientras tanto estoy tan deprimida que yo lo único que quiero leer es Amor y Lujo. Y le dije, chica, pues sí que estás mal, hombre, porque hay muchas cosas que son más importantes que el amor y el lujo. De vez en cuando tiene su gracia, pero no siempre. Entonces yo pienso que la ciencia ficción es el género que mejor me lo permite, es el género de hacerse preguntas. Y si se fijan, la literatura no está hecha para dar respuestas. Lo que da respuestas es la ciencia, pero la literatura está hecha para inquietar, para despertar, para que uno esté vivo y reflexione y le dé vueltas a las cosas. No vas a leer una novela para obtener respuestas, porque nadie te puede dar una respuesta desde fuera. La respuesta te la das tú. Pero si lees y te haces preguntas y ves a otras personas que se hacen preguntas y discutes, antes o después llegarás a unas respuestas, a respuestas que son buenas para ti. Yo pienso que eso es lo que hace la literatura y sobre todo es lo que hace la literatura de ciencia ficción. Espero haberlos convencido, aunque solo sea un poquito, de intentar leer alguna vez algo de ciencia ficción para ver si les gusta. Y si no les gusta, hay miles de libros, lean otra cosa. Pero por lo menos dennos una oportunidad. Inténtenlo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Me ha salido un poco más largo de lo que pensaba. Si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, jo crec que ara és el moment. Sí, ahí hay dos preguntas. Hi ha un micro. Ah, que le van a llevar el micro. Sí. Sí. Sí, sí. No? Si no hablas y apelo. A pesar de que tengo muy claro su concepto y su idea, me cuesta encontrar nombres. Y nombres para ellos. Y algunas veces suelo caer en clichés. Lo entiendo. ¿Cómo lo haces para encontrar buenos nombres? Yo es que tengo muchísima suerte, o sea, ahí no te voy a poder ayudar demasiado con mi propia experiencia, porque yo tengo la suerte de que los míos vienen con de todo. O sea, cuando viene un personaje, él sabe cómo se llama, él sabe si tiene hijos o no, él lo sabe todo. Yo lo dejo hablar y él hace cosas. Pero cuando uno está empezando, lo que tienes que hacer, pienso yo, o sea, ahora te lo digo, digamos, como profe, porque yo también hago talleres de escritura, entonces yo ahora te lo digo como profe. Como profe, la posibilidad que tienes es, tú piensas en tu personaje, lo ves, sabes quién es, sabes cómo es, no hace falta que tomes notas ni nada, tú tienes que sentirlo dentro, como si fuera un amigo tuyo. Y entonces tú te imaginas que estás con ese amigo en alguna parte y él está en la barra, por ejemplo. Y entonces tú te vuelves y dices, Nico. Y en ese momento sabes si se llama o no se llama Nico. Si tú dices Nico y él no se vuelve, dices, pues me he equivocado de nombre. Y entonces vuelves a probar y le dices, yo qué sé, Pau. Y a lo mejor se vuelve. Ya está, se llama Pau. Y entonces puedes decir incluso, bueno, de hecho, su madre, que era muy devota de San Nicolás, lo llamó Nico, le puso Nicolás, pero a él no le ha gustado jamás. Y entonces su abuela dijo, no, este niño se llama Pau desde que nació. Y ya tienes una historia que pertenece a tu personaje. Entonces tú puedes ir haciendo ese tipo de juegos e ir sacando cosas que tiene tu personaje. Lo que no funciona en ningún caso es que tú hagas una lista de características de tu personaje y te empeñes en mantenerlo en esas características. Los personajes tienen que ser fluidos, flexibles, como las personas. Por eso a veces es muy bueno ponerlos en diálogo, dejar que hablen, dejar que se expresen. Y entonces tú vas viendo qué dice y cómo lo dice y cómo reacciona. Y de vez en cuando le pones una pregunta difícil y le dices eso, por ejemplo, yo qué sé, ¿y tú qué? ¿Cuál fue la novela que marcó tu adolescencia? Tú se lo dices al personaje, ¿no? Y el personaje a lo mejor te dice, yo qué sé, algo que tú dices, calla, pero ¿de verdad te gustó esa novela? Y así vas creando una relación con el personaje. Inténtalo. Vale, haré eso. Prueba. Y si estás escribiendo cosas muy raras o muy fantásticas o en un mundo extraño, lo que también puedes hacer es combinaciones de letras. O sea, haces combinaciones de letras al azar, te paseas por donde sea, por tus amigos y le dices, dime una letra. Y te dicen la N, la K, la L, la no sé qué. Cuando tienes 5 o 6 letras, las escribes todas juntas y pruebas, haces combinaciones. Y de repente te sale un nombre que dices, ¿cómo mola? Y ese vale. Y procurar que los nombres de alguna manera se adapten a tu personaje. Yo, por ejemplo, esto se lo tengo que contar porque es muy, muy gracioso. Yo vivo en Austria y entonces yo enseño escritura a austriacos. O sea, gente que tiene un muy buen nivel de español, pero es una lengua extranjera, lógicamente. Pero escriben muy bien, escriben que da gusto. Y una de las veces tenían que escribir una escena vampírica. Lo que ellos quisieran, pero vampírico. Y nada, y una muchacha que había estado aquí de Erasmus me empieza a describir así con muy macabro y todo muy, muy negro y rojo y así muy bien, y la sangre y tal. ¿Y sabes cómo se llama el vampiro? O sea, en el momento que aparece el vampiro se llama Paco. ¿Veis? Pues eso me pasó a mí y la pobre de mi alumna no entendía qué me pasaba. Y decía, ¿pero por qué te ríes? Y yo decía, ¿pero cómo le pones Paco a un vampiro?
Y ella decía que a ella que ese nombre que le parecía muy bonito, que era un nombre español muy bonito. Todo lo que tú quieras, pero para un vampiro, pues rompe el clima. Que es posible que haya un vampiro Paco, yo no digo que no. Paco el astronauta, Paco el vampiro. Sí, pero de alguna manera cuando has creado un clima de criptas y de capas y de cosas de estas, aún si le hubiera puesto, no sé, Francisco María, pues dices, vale, un vampiro del siglo XIX con la capa y tal, unos padres un poco cursis que le han puesto ese nombre. Hombre, Paco. Por eso te digo que lo de los nombres sí tiene mucha importancia, sí hay que trabajarlo, sobre todo para evitar este tipo de cosas. Pero lo peor que puedes hacer en una novela de terror es que la gente se ría. Así que ahí sí que te has muerto. Y bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, i tant. Y también para que los diálogos de los personajes surjan, o sea, no parezcan forzados, ¿cómo lo haces? En tu caso, cuando estás empezando, o sea, en mi caso a mí me salen solos, quiero decir, hablan ellos, yo los dejo hablar, ellos hacen cosas. Y si hablan demasiado corto y si hablan poco, los pincho porque hablen más. Pero sí, ya sé que suena muy raro. Yo trato a mis personajes como si fueran de carne y hueso, ya lo notan, ¿no? No, lo que pienso que en tu caso, cuando uno está empezando, puede ayudar mucho. ¿Tú haces teatro o has hecho teatro? Pues apúntate. Apúntate a un grupo que haga improvisaciones teatrales. Porque cuando tú tienes costumbre de que te dan una situación dada, cualquier situación por estúpida que sea, o sea, yo qué sé, me encuentro a este señor a quien no he visto en mi vida en un parque y le estamos dando de comer a los patos. Y entonces empezamos un diálogo, que no sabes a dónde va porque no sabes quién es y no sabes nada. Eso te ayuda muchas veces a crear diálogos y a ir dirigiendo los diálogos. Si no tienes esa posibilidad, lo que puedes hacer es montarte los diálogos tú solo. Hazlo en la casa porque si lo haces fuera parece que estás loco. Aunque hoy en día, como hay móviles, tú te pones unos trastos y todo el mundo piensa que estás hablando y tú puedes estar hablando tú solo haciendo cosas raras. Entonces tú creas los diálogos y muchas veces solo al decirlo en voz alta es cuando te das cuenta si la cosa funciona o si es una estupidez. Si hacen la prueba, es una prueba como lo del algodón. O sea, en estas novelas que les digo yo, realistas, así de problemas de pareja, historias de estas, hay una cantidad de diálogos idiotas que es increíble y que solamente se nota lo idiotas que son cuando uno los lee en voz alta. Cogen una novela de esas y se ponen a leer el diálogo en voz alta y a uno mismo empieza a darle una risa porque dices, pero vamos, ¿pero quién habla así? ¿Pero quién dice las cosas así? ¿A quién le dejan hablar durante 3 párrafos seguidos sin interrumpirle? O sea, no hay ninguna persona normal en una discusión matrimonial que aguante que el otro hable 3 párrafos seguidos sin cortarle por en medio. Y en las novelas pasa y todo el mundo le parece que está muy bien y que es muy normal. Pues no es normal. O sea que uno tiene que poner un poco de vida en lo que escribe. Tú prueba eso, hablar con tus personajes. Haces de uno y luego haces de otro. Como cuando juegas al ajedrez tú solo. Que haces un lado y luego haces otro lado. Y además es divertidísimo. Y si consigues que alguien quiera jugar contigo, pues entonces le planteas la escena y le dices, mira, yo tengo una escena en que mis personajes deberían hablar de tal cosa y llegar a tal resultado. Échame una mano. Y entonces el otro te hace el oponente, te hace de buque. Y además se hacen amigos y amigas. Vale, gracias. De nada. ¿Alguien quiere saber más cosas? Sí, mucho. Yo tenía curiosidad por saber si tú te planteas el lector al que va dirigido, si te afecta en el momento de plantear la historia o tú escribes y ya lo leerá quien sea, o más ¿qué bien papel eso. tiene el editor en eso? Más bien eso, pero a mí en general, miren, yo escribo porque me gusta. Quiero decir, esto de escribir, para mí es un placer, es una satisfacción, hasta cierto punto es una necesidad. Y yo escribo porque me lo paso muy bien escribiendo. Entonces a mí se me ocurren ideas constantemente. Yo siempre estoy produciendo como el cava, que siempre produce burbujas y no se sabe de dónde salen. Yo siempre estoy echando historias.
Entonces, cuando se me ocurre una historia, a veces pienso, mira, esa sería bonita para gente joven. Pero luego yo la escribo y no me planteo que la estoy escribiendo para gente de 17 años. Yo la escribo porque la quiero escribir y a mí me dice algo y me dice algo ahora, que no tengo 17 precisamente. Y la prueba en muchos casos es que cuando termino de escribirla se la paso a mis amigos de mi edad, se la paso a mis hijos, que son bastante más jóvenes, claro, y se la paso a veces a mi madre, que es bastante mayor. Y si a todos les parece que les ha dicho algo, es que vale. Entonces, yo nunca me planteo, voy a escribir una historia para jóvenes de 14 años sobre un tema didáctico, porque eso lo voy a vender muy bien. Eso yo no lo hago porque hace muchos años yo decidí que ser escritor profesional para mí es hacerlo lo mejor que puedas, o sea, eso es ser profesional, hacerlo lo mejor que puedas, y luego vivir para escribir, no vivir de escribir. Por eso yo tengo mi plaza en la universidad, que solo es media plaza para poder dedicarme a escribir el otro tiempo, pero con esa media plaza yo me pago mis facturas. Y entonces no me tengo que vender a nadie. Escribo lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y si encuentro un editor que le gusta, fenomenal. Y si no lo encuentro, yo me lo he pasado a la mar de bien escribiéndolo. Pues escribo otra, si da igual. Mientras tenga tiempo, seguiré escribiendo, es lo mismo. Y pienso que eso es muy importante y es algo que habría que decirle a los jóvenes, que uno tiene que procurar mantener su espacio de libertad para hacer lo que de verdad quiere hacer. Y con la otra parte de su vida se paga los gastos necesarios, pero dejarte un espacio de libertad para no tener que vender lo que haces, para que no sea una prostitución. O sea, todos nos prostituimos, claro, no todo el mundo va todos los días al trabajo por amor. En general uno va al trabajo porque le pagan. Muchísimos días uno no se levantaría a las 7 de la mañana si no fuera porque le pagan. O sea, no todo es un trabajo de amor, pero en lo posible hay que procurar que sobre todo las cuestiones artísticas se hagan por amor y por placer. Y a mí es que me gusta también escribir para jóvenes. Me gusta la idea de poder hablar con lectores que son mucho más jóvenes que yo y con lectores que son mucho mayores que yo y aprender de unos y de otros. A mí eso me parece muy fructífero, muy necesario. No quiero especializarme ni en géneros, ni en edades, ni en nada. Es que a mí me divierte esto de escribir. Yo no sufro. Yo los autores estos que dicen, ay, es que sufren tanto escribiendo. Oye, pues que se vayan a jugar al golf, que es más divertido. O sea, nadie los obliga a que sufran, no hace falta que sufran. ¿Para qué? ¿Qué nos da el sufrimiento de un autor? No sirve para nada. Así que no, yo los autores sufrientes es algo que no me va. Por eso no puedo con la Elfriede Jelinek, que sufre tanto. Qué espanto. Sí, por aquí. Sí, allá darrere y después usted. No. Aquí había una, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por el entusiasmo que nos ha transmitido con sus palabras. Gracias, es que soy así. Bueno, pero se agradece, y en estos tiempos más. Y más hablando de estos temas. Luego, por otro lado, con su conferencia nos ha quedado claro que en España hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la recepción de la ciencia ficción, pero y la recepción, no sé si usted ha tenido oportunidad de valorar cómo es la recepción de la literatura de ciencia ficción española fuera de España. Es decir, si hay un mercado, si realmente lo que se hace por aquí pues gusta fuera, si conecta con algo. Sí, he tenido cierta ocasión, porque me han invitado 2 veces al festival de que se hace en Francia, en Nantes, el de Utopial, que es fantástico y ciencia ficción. Y, por ejemplo, Francia tiene bastante interés en traducir autores españoles. Lo que pasa es que, claro, como pasa siempre, en cada país hay ciertos temas o cierto tipo de cosas que gustan más o que gustan menos. Entonces, en Francia, por ejemplo, hay mucho interés en cosas de contacto, de contacto con otras inteligencias o de posibilidad de viajes en el espacio, una especie de mezcla entre épica y filosófica, eso les interesa mucho. Y, por tanto, por ejemplo, la línea distópica, que cada vez interesa más en España, en Francia no interesa tanto. En Alemania parece que está despertando ese interés, pero todavía lo toman mucho, los alemanes son todavía de, bueno, si viene de Estados Unidos ya es una garantía, o de Gran Bretaña. Si viene de España, porque los alemanes todavía nos ven a España así como, sí, somos Europa y todo lo demás, pero
así como a punta de escoba, o sea, un poco lejitos, no te acerques mucho por si acaso aún no estás bien lavado. Entonces, con la ciencia ficción todavía no están muy así. Y los ingleses son absolutamente refractarios. Los ingleses me refiero a anglosajones en general, como tienen una lengua hegemónica, como ellos no necesitan traducir nada porque producen tanto ellos mismos y además están acostumbrados a vender, no a comprar, pues compran muy poquito, traducen muy poquito de otra ciencia ficción. Y hace varios años, lo menos 10, Brian Aldiss, que es el gran patriarca de la ciencia ficción europea, el gran británico, muy buen escritor, un poco cabroncete para algunas cosas, pero muy buen escritor. Entonces, me decía, por ejemplo, es que claro, es que a nosotros no nos interesa tanto la ciencia ficción española, mexicana, argentina, lo que sea, porque es que lo que hacéis es lo mismo que hacemos nosotros, pero en otra lengua. O sea, a nosotros nos interesaría vuestra ciencia ficción si fuera de verdad española. Y yo le decía, hombre, ¿qué esperas de los españoles? O sea, que sean todos toreros, que coman tortilla de patata. O sea, ¿cómo te imaginas tú una ciencia ficción española? Y decía, no, es eso, no me la imagino concretamente, pero si yo leo un cuento que hubiera podido ser escrito por un británico o por un estadounidense, pues prefiero que esté escrito directamente en mi propia lengua. ¿Para qué me voy a molestar en pagar a un traductor para que me lo traduzca si es lo mismo que ya leo? Y bueno, no le faltaba razón hasta cierto punto, pero por eso yo pienso que en España sí se están haciendo cosas que son lentamente cada vez más españolas. Por ejemplo, las novelas estas que acabo de nombrar, la de Emilio Bueso Cenital, esa pasa en Teruel, o sea, en la zona de Teruel. Esta de Un minuto antes de la oscuridad, de Ismael Martínez Yurrun, pasa en Madrid, en un Madrid preapocalíptico de un futuro muy cercano. Y eso lo estamos haciendo y yo creo que cuando esté consolidado en España, cuando de verdad los lectores lo apoyen, es muy posible que sí lo podamos exportar, porque entonces eso será muy español. Por ejemplo, en Alemania les encantan las novelas de Ruiz Zafón porque suceden en Barcelona y los alemanes adoran venir a Barcelona de vacaciones y poder hacerse el recorrido de la novela. Eso en Alemania gusta muchísimo. Entonces, a lo mejor cuando hagamos distopías que suceden en ciudades españolas, pues a lo mejor se vienen 3 días, vamos a ver la Sevilla de tal novela que ahí aparece después del apocalipsis donde está todo roto y todo en ruinas y tal, y eso a lo mejor sí que conseguimos venderlo en otros países porque es original y muy castizo. Vamos a ver. Yo es que no me imagino escribiendo esas cosas, pero bueno. Voy a preguntar aquí. Sí. Bueno, primero, con la televisión. Muchas gracias. Quizá su conferencia ha servido para reconciliarme un poco con la ciencia ficción. Ay, muchas gracias. Ilusión. Es cierto que yo estoy preocupado por el problema de géneros. Y estoy trabajando no en el caso de la literatura fantástica, literatura escrita, sino en el caso de la literatura sí, oral. Recuerdo la pregunta que hizo ayer, ¿sí? Sí, exactamente, pues va en ese sentido. Y no encuentro, estoy trabajando en una epopeya africana. Y el problema mío es que, después de leerme varios autores teóricos como Todorov, etc., pues no encuentro los límites entre lo que podría ser la literatura oral fantástica, maravillosa, o la ciencia ficción. Porque la epopeya que estoy trabajando con el texto africano y la traducción francesa, teniendo en cuenta que puedo acceder a las dos, pues veo que los 3 fenómenos que se describe generalmente como elementos característicos de los cuentos maravillosos o de la literatura escrita fantástica o de la ciencia ficción se encuentran en esta epopeya reunidos. Por lo tanto, quizá al pasar de una sociedad, bueno, de un mundo occidental a un mundo africano, las cosas pueden ser muy distintas. Y el problema de géneros sí, por supuesto. Son absolutamente distintas, porque imagine, por ejemplo, que en Mali, el pueblo del Dogon, de toda la vida, en sus leyendas, hablan de que ellos vienen de Sirio. O
que sus antepasados vinieron de la estrella Sirio o de algún planeta que orbita Sirio y se establecieron en la Tierra, y ellos son el resultado de aquel extraño viaje, y al parecer los sirianos nunca han vuelto a intentar tener una comunicación con ellos. Pero ellos, claro, esto no es ciencia ficción. O sea, desde nuestro punto de vista, esto es ciencia ficción. Si cualquier persona que estamos aquí escribimos en serio un libro diciendo que nosotros venimos de otra estrella y tal y que cual, pues es una novela de ficción, es ciencia ficción. Pero para ellos no, para ellos son sus mitos fundacionales, eso es su verdad, esa es su verdad con letras grandes, esa es su revelación. Ellos no están contando una mentira, ni están contando una ficción, ni están contando ningún tipo ni siquiera del reino de lo maravilloso. Para ellos es sencillamente como cuando uno dice, pues mi abuelo es malagueño y se vino aquí a hacer la mili y se casó con mi abuela y yo soy el producto. O sea, entonces, en ese tipo de culturas, sobre todo en las culturas orales, es muy difícil porque los límites son totalmente distintos de los límites que tenemos aquí. Todos los límites son falsos, son creados, son impuestos. Los límites no existen. Es igual que las fronteras entre los países. Cuando dices a partir de este arbusto es un país y desde este pino es otro país, al pino le da igual. Eso lo ponemos los humanos. O sea, no. Entonces, yo comprendo que si a usted le apasiona la delimitación de géneros, cada uno se apasiona por lo que quiere. No, quiero decir que hay expertos y especialistas que se pasan toda su vida delimitando géneros y les apasiona y disfrutan un montón, me parece muy bien, pero tiene que ser consciente de que es muy probable que nunca pueda estar absolutamente seguro de la conclusión a la que llega, porque es muy flexible, es algo muy fluctuante, pero es divertido, claro, a mí me parece divertido. ¿Alguien quiere algo más? Pueden preguntar lo que les dé la gana, cualquier cosa. No tiene que ser particularmente sesudo ni inteligente ni nada, cualquier cosa que se les ocurra. Ja la demanaré jo. Molt bé. Posats a fer. Una mica per l'experiència que en tens, parlaves de França. Per exemple, a França, diguéssim, que la ciència-ficció o el fantàstic no són, diguéssim, gèneres considerats menors, sinó que són considerats gèneres naturals, normals, amb una cosa que no existeix aquí. Tu creus que això depèn també, té a veure el nivell de lectura que tenen els francesos comparats amb els que poden tenir aquí, que és molt inferior? Yo creo que eso sobre todo depende de la crítica, o sea, de los que se consideran a sí mismos la clase intelectual, pensante y crítica de cada país. Entonces los franceses se han desarrollado. Los franceses durante bastante tiempo también pensaban que lo único que valía era el realismo. O sea, cuando ellos inventaron el rollazo aquel del Nouveau Roman, por ejemplo, que de verdad era un peñazo de novelas, que era, yo qué sé, el equivalente de la abstracción en pintura en novela, era una cosa buena. Entonces ellos pensaban que todo lo que es fantástico y sobre todo lo que da placer de alguna manera era trivial, era banal y era de segunda categoría. Pero fueron progresando, fueron aprendiendo y las nuevas generaciones de críticos se abrieron, por ejemplo, a la novela negra, se abrieron al cómic, que durante mucho tiempo también eso del TVO, eso era algo así para descerebrados, y los franceses fueron progresando. Los españoles no. Los españoles se han quedado con la idea de que lo único que vale es la novela realista y que además lo único que vale son ciertos temas en la novela realista. Y todo lo demás es como de segunda categoría. Aquí hemos progresado un poquitín en novela negra. En novela negra, por ejemplo, y en novela gráfica, en cómic, se ha abierto un poco más la cosa, va ganando nivel. La literatura fantástica nos lo tenemos que seguir ganando. Y la ciencia ficción, bueno, ahí tenemos que luchar mucho todavía. Pero mucha parte es ese puñetero nombre, que es un nombre tan tonto, que la mayor parte de la gente cuando oye lo de ciencia primero, piensa, uy, yo eso no lo voy a entender, eso no es para mí, a mí. Y otros piensan, eso son marcianadas, eso son hombrecitos verdes haciendo el mono y dando saltos por ahí, eso no interesa. Però, paradoxalment, si mires les pel·lícules més taquilleres, solen estar les primeres de ciència-ficció aquí, que no es trasllada al nivell, diguéssim, de lectura de llibres, que és molt més fàcil anar a veure una pel·li
Sí, lo que pasa es que tú piensas también que las películas más taquilleras también son las más espectaculares. Por ejemplo, supongo que La Guerra de las Galaxias todo el mundo por lo menos le suena. O sea, supongo que todo el mundo la ha visto, pero la mayor parte de ustedes seguro que por lo menos le suena muchísimo, porque es muy espectacular. Alien también le suena a todo el mundo. Terminator también le suena a todo el mundo. A mí me encantan todas, me parecen maravillosas. Pero, por ejemplo, Gattaca le suena a menos gente. La de Nunca me abandones, Never Let Me Go, es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho en los últimos 20 años. No le suena a nadie, ¿a que no? Pues eso. Entonces, esa, si tienen ocasión, no se la pierdan. Es una película preciosa, preciosa, realmente preciosa, con Keira Knightley y Carey Mulligan y Andrew Garfield. Y es la filmación de una novela del británico de origen japonés, de Katsuo Ishiguro. Es una película preciosa, conmovedora, impresionante, una gran historia, una historia de amor también, que sucede aquí y en un futuro cercanísimo, en un futuro de nada, de 10 años o 15 años o algo así, que no hay ni una máquina, ni un robot, ni un extraterrestre, ni un nada. O sea, pero es que no les puedo contar más porque les estropeo el tema de la película, claro, entonces no se lo puedo decir. Pero lo único que les puedo contar así para picarlos y que se lo quieran leer, eso sí, si ven la película es exactamente igual que la novela. Es uno de los poquísimos casos en que da igual verla que leerla. Yo lo he hecho las dos cosas y da igual. Entonces, cuando uno entra tanto en la novela como en la película, se encuentra con un colegio interno inglés, pero no así en plan grande, ni lujoso, ni nada, sino muy, muy de medio pelo, muy pobrecito, niños y niñas, y da la sensación de que es un orfanato. O sea, poco a poco uno va entendiendo que no tienen padres aquellas criaturas y tienen unos profesores, unos más agradables, otros menos agradables, y poco a poco empiezas a notar que en esa institución hay algo raro, que esa institución no es normal y que aquellos niños no son normales y que lo que pasa allí no es normal. Y luego se explica. Y luego se explica y te llega poderosamente al alma porque es un tema enormemente humano que te hace darle vueltas y vueltas a la situación y pensar, Dios mío, que es muy posible que lleguemos ahí, que vamos a llegar ahí. Y es muy duro. Pero, por ejemplo, esas que son las grandes, las estupendas películas de ciencia ficción, no le suenan a nadie. Y a todo el mundo le suenan, pues eso, las marcianadas. Pero también no sería una prospección de futuras realidades, más que hablar de ciencia ficción. Pero es lo que... ¿Qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? Sí, eso es... Es una prospección. Sí, eso es una... Termina con una realidad. Sí, pero es que... Con una realidad simple. Claro, pero es lo que yo le decía antes, es que la ciencia ficción es una cosa grande, 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 que tiene un montón de ramas. Entonces tenemos esa rama que es la ucronía, que habría pasado si no hubiera pasado lo que realmente pasó. Esa es una. Luego tenemos viajes en el tiempo, o sea, hay una historia mía, por ejemplo, en la que yo cuento cómo una persona de 40 y tantos años que se traslada a Nueva York, quiere despedirse del pueblo de su infancia y entonces, mientras va en el tren, está pensando en un amor que él tuvo cuando él tenía 19 años, se enamoró locamente de una mujer de 40, tuvieron un asunto maravilloso y ella lo echó. Ella llegó a un punto en que dijo, esto no puede ser, y lo echó. Y él desde entonces no se ha vuelto a enamorar, no ha vuelto a encontrar una mujer como ella. Entonces, cuando pasa por su pueblo, en el tren, para despedirse de su mundo, decide bajar, y cuando baja, llega a su pueblo y se da cuenta de que ha vuelto a su pueblo antes de su nacimiento, a un tiempo pasado. Y en esa primera noche en su pueblo se da cuenta de que si se queda, se va a encontrar con esa mujer, la mujer de su vida, solo que en ese momento la mujer de su vida será una muchacha de 20 y decide quedarse, a ver qué pasa, y se vuelven a enamorar. Y entonces se enamoran 2 veces, la misma persona, solo que al revés. Una vez ella es vieja y él es joven, y la siguiente vez él es viejo y ella es joven. Y ya no les cuento más. Pero esa es otra de las líneas que existen en la ciencia ficción. Hay muchas, muchas líneas y otra es eso, las distopías. ¿Qué va a pasar si seguimos así? O sea, ¿qué va a pasar si ya no tenemos niños?
¿Qué va a pasar si no cabemos en el planeta? ¿Qué va a pasar si envenenamos el planeta? Hay de todo, si esto es el cuento de nunca acabar, si hay para todos los gustos, en serio. Hay para todos los gustos. Cuando usted escribe, ¿le sale algún personaje suyo de su entorno? O sea, por ejemplo, si está escribiendo y sale, no sé, un antiguo amante o... Un poco sí. ¿Lo han oído? Si cuando escribo salen personajes de mi propia vida o de mi propio entorno. Sí, de vez en cuando sí pasa. Solo que naturalmente uno trata de destilarlo y de que no sea uno a uno la misma persona, ¿no? Pero de eso le puedo contar una cosa muy, muy graciosa. Yo hace un par de años escribí una novela que se llama Las largas sombras y que es una novela donde cojo mucho de mi propia adolescencia y que sucede en mi pueblo, en Elda, con lugares conocidos de todos los que viven allí, comprobables y todo lo demás. Y los personajes centrales son 7 chicas que eran amigas en el bachiller y que luego hace mucho tiempo que no se han visto, ahora se vuelven a encontrar y tal. Bueno, pues esas 7 chicas, naturalmente, muchas tienen rasgos de amigas mías de la época, pero he procurado combinarlo de manera que no sea fácilmente reconocible. Bueno, pues hace poco nos encontramos unas cuantas amigas de entonces, estábamos comiendo todas felices y de repente una de ellas me dice: oye, que la tonta esta no se ha enterado, que la que se muere es ella. Y entonces ella me dice: no, ¿verdad? Y yo de eso dice: Dios mío, ¿yo qué hago? ¿No? Y yo, no. Sí que era. Y yo, no, venga ya. Pues claro, ¿no ves que es la ingenua, la tonta, la que matan? Y yo, que no. Y ella decía: y tú tienes que ser la superlista, la sabionda, la que lo sabe todo, la fulana. Y yo, como, nunca más vuelvo a hacer eso. Y traté de verdad de disfrazarlo, pero se dieron cuenta. Una de ellas se dio cuenta. Y otras veces no, otras veces cosas que para mí son muy evidentes, que están sacadas de alguien concreto, pues no, nadie lo ve. Pero sí es frecuente que salgan cosas. Lo que pasa es que cuando uno empieza a escribir, cuando uno es joven y está empezando, uno de los problemas que tienen los principiantes es que todos sus personajes son uno mismo. Y eso se nota muchísimo, además es aburridísimo. Todos los personajes reaccionan como reaccionarías tú. A todos los personajes les parecen bien y mal las cosas que te parecen bien y mal a ti. Y poco a poco es cuando te vas animando y te vas dando cuenta que el mundo está lleno de gente que no es como tú, que reacciona de otra manera, que tiene otras opiniones, que hace cosas que tú nunca harías. Y poco a poco empiezas a aprender. Esa es parte del aprendizaje de un escritor, que no todos sean tú mismo y que sean capaces de hacer cosas que tú jamás harías y entenderlos. Eso es interesante, eso es una cosa muy bonita de ser escritor. Ser capaz de entender con tu mente de escritor por qué ciertas personas hacen lo que hacen. Cosas que en tu vida normal dices, eso no se puede comprender. Pero te pones en la mente de, yo qué sé, de alguien que pega, por ejemplo. De alguien que es capaz de pegarle a un niño pequeño. Y primero piensas, ¿qué puede tener en la cabeza alguien que le pega a un bebé? Eso es impensable, incomprensible. Pero con tu mente de escritor, si buscas, puedes acabar haciendo un personaje que le pega a un niño y que es comprensible. No es perdonable, pero es comprensible. Y eso es interesante, lo de ponerse en la piel de otros. Muy interesante. Y pienso que eso ayuda también a relacionarse con los demás, el ser capaz de ponerte en la situación de otra persona, el cultivar la empatía. Yo creo que un problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es que hay una inmensa falta de empatía, que la gente va a la suya y no se preocupa de lo que sienten los demás, de lo que piensan los demás, y sobre todo los políticos. Los políticos no se preocupan en absoluto de lo que piensan y sienten los demás, de las dificultades que tienen las personas normales, de cosas así. Y eso lo tenemos que cambiar. No podemos permitir eso. En fin. ¿Més preguntes? ¿Ya? Sí, home, i tant. Bueno, yo soy de los que piensan que ya todo que se podía haber escrito ya está escrito. Yo creo que no. Pues eso quería preguntar, que
Me parece que cada vez queda menos ideas que fuesen nuevas, ¿no? Buscan la ciencia ficción. De verdad, de verdad. No, el problema está en que entiendo esa sensación, porque si uno, por ejemplo, lee consecuentemente las novedades que se publicitan como novedades en los circuitos normales, cuando llevas leídas 20 novelas, tienes la sensación de que 16 eran más o menos de lo mismo. Y entonces piensas, es que ya esto yo ya lo he leído. Yo ya no quiero leer otra vez lo mismo. Lo que hay que hacer es cambiar de género. A mí me pasa mucho con la novela negra. He leído novela negra muchísimos años y durante mucho tiempo tenía la sensación de que me aportaba mucho nuevo. Últimamente, cuando recibo las newsletters de novela negra y tal, me leo las sinopsis y tal y pienso, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Lo único es que, bueno, pues esta pasa en Noruega, pues mira, lo mismo aprendo algo de los glaciares, ¿no? O esta pasa en Pakistán, mira, yo nunca he leído nada que pasa en Pakistán, pero se empiezan a convertir en novelas paisaje, porque la novela negra en la base pues ya está muy masticada, ¿no? Por eso, quizás si ahora se pasa un poquito a lo fantástico, a la ciencia ficción, sí que encuentra cosas que dices, mira, esto no lo había leído nunca, esto no se me había ocurrido nunca. A lo mejor no te gusta, pero nuevo sí que es. Sí, pero por ejemplo, cuando se le ocurrió alguna idea para un libro nuevo, ¿cómo sabe que será algo original? Bueno, lo primero es que a mí no me importa demasiado que sea algo original. Me parece que nuestra sociedad sobrevalora la originalidad. Por ejemplo, cuando Shakespeare hizo su Romeo y Julieta, era la tercera versión del Romeo y Julieta que existía. Y sin embargo, solo nos acordamos de Shakespeare porque la hizo mejor que nadie. Entonces, yo lo de ser original no me preocupa tanto. O sea, me preocuparía plagiar a alguien, eso nunca, ¿no? Pero cuando yo tengo una idea para una historia, para mí la prueba es yo quiero escribir esa historia, o sea, yo necesito escribir esa historia. Si yo quiero escribirla, la escribo. Si alguien la quiere leer, mejor. Y si no la quieren leer, pues ¿qué vamos a hacer? Pero yo de verdad, para mí es como estar enamorada, de verdad. Es esa sensación de que estás en la cama, por ejemplo, y no te duermes porque estás pensando en tu novela. Y a lo mejor has dormido 4 horas y te despiertas y dices, va, me levanto y escribo un rato. O estás haciendo cualquier cosa y piensas, sí, estoy aquí haciendo el imbécil con una historia tan bonita que tengo en mi casa que me está esperando. Así es como sé si vale la pena. Si no siento eso, es que no vale la pena. Si no siento eso, es una historia más, no vale la pena. Es como tener un niño, ¿no? ¿Como tener un? Sí, lo que pasa es que el niño tiene la ventaja de que se hace solo. O sea, mientras lo tienes dentro, tanto si piensas en él como si no piensas en él, él crece. Mientras que una novela o la escribes o no sale sola. Pero una vez que los tienes, sí, es como tener como hijos tuyos. ¿Sí? Forman parte de ti. Eso es bonito. Pero eso es con cualquier actividad en la que produces algo. Hacer cualquier cosa que haces con tus manos también. Hasta luego, buenas noches. Més qüestions? No? Si alguien quiere más, yo ya les digo, yo no tengo ninguna prisa, pero también comprendo que si quieren irse a cenar son muy libres. No, a mi, doncs, potser ja per tancar l'acte, que hem parlat de ciència-ficció, hi ha hagut un concepte interessant que diu que no és necessari saber de ciències per escriure la ciència-ficció, vull dir, no és necessari saber les lleis de la termodinàmica per posar-te a escriure. Però, malgrat això, hi ha gent que escriu ciència-ficció que no concep que hi hagin aquestes d'allò, no? I, per exemple, diran home, sí, esclar, King Kong és una bestiola que està molt bé, però que si hagués existit amb la realitat, pel pes que tenia és que no es podia ni aixecar de terra per la pressió. Diu, bueno, escolti, però la pel·li és una meravella i on queda la poesia, no? Una mica, doncs, si poguessis desenvolupar... Pero eso es lo mismo que con las Barbies. Si la Barbie fuera una señora, se caería de morro porque el peso del pecho y el tamaño de los pies no están acordes. Pero... Sí, eso lo han probado, eso es científico. Que una mujer con esas medidas no podría tenerse de pie, se caería de boca.
Pero eso no le quita ningún mérito a la Barbie No, ni a per King Kong. descomptat, O sea, a mí los que opinan este tipo de cosas en la ciencia ficción, yo siempre pienso, es que no se dan cuenta que están haciendo literatura. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es literatura, es arte. Nosotros estamos tratando de hacer que la gente sienta. Si tú lo que quieres es hacer ciencia, pues eres muy libre. O sea, con tus conocimientos científicos puedes hacer libros de divulgación, puedes hacer artículos científicos, puedes probar la existencia de agujeros de gusano, si eres capaz. Pero que yo escriba una novela de ciencia ficción y me convenga un agujero de gusano por lo que sea y lo ponga y luego me digan, es que no puede ser porque la masa que tú pones... Pues mira tú qué bien. O sea, yo hago literatura, no estoy haciendo ciencia, no pretendo hacer ciencia. Ya sé que no se puede volver atrás en el pasado. Soy consciente de que no se puede. Pero si se pudiera, ¿qué pasaría? Eso es lo bonito. Bueno, de fet, això que dius d'anar enrere en el passat, clar, perquè va venir en Wells o gent una mica abans i van inventar màquines, però abans ja hi anaven al passat des de la literatura, doncs jo què sé, potser somiant, ¿no? Es desplaçaven, vull dir, ja era un fet que existia, claro, si además, recurrent. Si además da igual cómo llegues al pasado. No es más científico llegar al pasado en una máquina que llegar al pasado cerrando los ojos y volviéndolos a abrir. Es solamente un gimmick, o sea, es una manera de... Es un recurso, sí. Es un recurso, justamente, un recurso literario, ¿no? En ese plan, uno tampoco podría hacer metáforas. O sea, cuando uno dice tus labios de fresa, o sea, pues un biólogo diría, venga, por favor, una fresa es una cosa y los labios de una señora son otra cosa, ¿no? Son materiales diferentes y son genéticas diferentes. Es idiota, tío, es una metáfora. Es exactamente lo mismo. La literatura tiene sus recursos y sus elementos y sus trucos, que son las herramientas del oficio, ya está. Pero es un oficio muy bonito y muy agradecido porque permite cosas como esta. ¿No hay escritores, por ejemplo, que se basan mucho en los avances Sí, científicos? sí. Sí. Absolutamente. Lo que pasa es que con frecuencia no está bien combinado con la parte literaria. Entonces, hay novelas que son enormemente apasionantes para un matemático o para un ingeniero, que para un lector normal, por ejemplo, en el mundo de la ciencia ficción hay una novela de Clarke, el mismo de 2001, una novela que se llama Cita con Rama, que es un novelón bastante gordo, en la que lo único que pasa es que descubren un artefacto cerca de la Tierra, relativamente cerca, que no se sabe de dónde viene, ni de quién es, ni nada, y es una especie de nave inmensa, y se monta una misión espacial para acercarse allí y ver lo que es. Entonces hay un grupo de humanos, científicos humanos, que suben a ver qué es el trasto aquel. Bueno, pues toda la puñetera novela son 6 o 7 científicos humanos haciendo especulaciones sobre qué será este trasto de aquí. Y entonces viene uno y dice, pues esto podría ser un acelerador de partículas de pata. 25 páginas de acelerador de partículas. Y tú las vas leyendo y dices, pues no entiendo nada, no entero de nada. Pero piensas, bueno, a lo mejor luego se enamoran o se pelean o alguien mata a alguien, que al fin y al cabo es lo más interesante. Pues no, ni se pelean, ni se enamoran, ni nadie mata a nadie. Se dedican a especular sobre el trasto aquel. Eso es ciencia ficción dura, eso es hard. Tiene sus partidarios, no es lo mío. Pero sí, tiene sus partidarios y se lo pasan muy bien. Yo, si no matan a nadie, ni se enamoran, ni nada, pues no... Yo necesito que haya emociones humanas. El centro de la ciencia ficción siempre son los humanos. O sea, no es la ciencia. Igual que en el terror, lo importante no es el monstruo, es cómo sientes tú frente al monstruo. ¿Por qué sientes que eso es un monstruo? Y en la ciencia ficción lo importante es cómo nos sentimos los humanos frente a algo que no sabemos qué es o que no podemos superar. Eso es lo interesante. Les cuento esto y ya los dejo irse. Ni siquiera me acuerdo de quién lo escribió, pero hay una historia muy, muy divertida de ciencia ficción en la que de repente en un parque estadounidense, claro, estas cosas solo pasan allí, aparece una especie de arco del triunfo.
así de golpe, de un día para otro aparece ahí una cosa que es evidentemente no humano. Nadie sabe quién lo ha mandado, ni si es otra inteligencia, ni es nada, pero bueno, está ahí el trasto aquel y nadie sabe lo que es. Claro, histeria general, lo acordonan, viene inmediatamente la National Force esa y ponen todos los cañones y todos los misiles allí por si acaso. Vienen tropocientos mil científicos de todas las partes del mundo y de todas las especialidades y sacan muestras y prueban esto y prueban aquello y se tiran años y años y años defendiéndolo, cuidándolo, haciendo cosas. Bueno, pues van pasando los años y nadie sabe lo que es. Y no llegan a nada y no viene nadie por el portal aquel y al final deciden, bueno, pues yo qué sé, pues nada, pues ha aparecido, pues ahí está. Después de 2 generaciones ya no hay cordón policial, ya no hay armas, ya no hay de nada, hacen un parque cantidad de guay, la gente va a ir a tocar la guitarra y a tomar el sol y todo eso, y entonces llega la invasión extraterrestre. Porque nos habían estudiado el tiempo suficiente como para saber si esperas, esta gente se acostumbra a todo y entonces podemos llegar. La técnica Mariano Rajoy. No esperaba. La gente se acostumbra a todo. Era eso, sí. Así que, como ves, la ciencia ficción tiene cosas que son curiosas, por lo menos, y simpáticas. Por eso he dicho tantas veces a lo largo de la charla que es de verdad un nombre terriblemente desafortunado. Però està bé perquè et protegeix precisament d'aquests que volen que sigui rigorosament científic. Llavors estàs dient, no, escolti, jo el que faig és ficció literària basada en algun element tecnològic o científic que hi apareix i ja està. No somos científicos, yo no lo soy ni lo quiero ser. Claro, lo que pasa es que se ha intentado con anticipación, se ha intentado con ficción científica, se ha intentado con especulación, con prospectiva, con toda clase de palabras y no conseguimos algo que cale. Es lo que pasó con la policíaca, criminal, detectivesca, Lladres y serenos. Y ahora se dice negra y funciona y la gente cree saber a qué nos referimos y no es tan fea como las otras denominaciones. A lo mejor algún día a alguien se le ocurre una que nos gusta. Pues es negra aquí, ¿no? Porque Italia es groga. Sí, en Italia es gialla, porque la colección era amarilla. Sí. Y en Francia lo llaman polar. Y en cada sitio lo llaman de una manera. Pero aquí lo de negro, de verdad, ha funcionado. Y es curioso porque yo negro lo asocio mucho más con el terror, por ejemplo. Sí. Con las criptas y los vampiros y los monstruos y tal. Pero bueno, negro funciona. En la guerra civil, bueno, después, habiendo pasado la guerra civil, cuando había la dictadura, ¿no cortaba un poco la ciencia ficción? ¿No había algún como... Sí, si no pudiesen publicar algún hubo algunas cosas. Sí, mucho. Sí. De hecho, había bastante censura durante la época franquista. Hubo mucha censura y, sobre todo, los autores se autocensuraban solos. O sea, muchos autores, había cosas que decían, no, eso no lo puedo escribir porque no me lo va a publicar nadie, o porque me van a meter en la cárcel. Y había censura a límites tan graciosos. Por ejemplo, un buen amigo mío era traductor en la época, traductor del inglés, con su poco inglés, que entonces no sabía mucho, y en una historia de ciencia ficción salía un personaje femenino, que era algo así como secretaria en una gran empresa de estas así muy moderna, y llevaba una ropa, claro, futurista, y esta ropa futurista consistía en que llevaba una especie de bañador en el trabajo. Es que, claro, en aquella época la gente decía, oh, por Dios, una chica trabajando en bañador. Y no solamente llevaba un bañador, sino que aquí, en el triangulito entre las piernas, llevaba un pedacito de bisón. Bueno, pues entonces este muchacho estaba traduciendo y dijo, uy, esto no me lo van a dejar pasar en la vida. Pero, en fin, era una traducción y él puso lo que había. Y evidentemente se lo devolvieron de la censura, todo tachado, diciendo que esto no. Y la sugerencia del censor para arreglar eso era que la señorita lo recibió al caballero vestida con un vestido de atrevida manga corta. Sí, però
Això de la censura era sensacional, perquè no calia que fessis referències sexuals, perquè, per exemple, hi havia un cas a la revista TVO, no? Que coneixeu, que tots, la d'historietes, a l'any 52 els censors els hi van encolomar una multa de 10.000 pessetes perquè en una historieta havien dit que un personatge que sortia un cop es deia Blas Gómez i aquest nom coincidia amb un del ministre de Governació. Això, ipso facto, el censor ho vam veure a posteriori, pensaven que era, o per exemple el Joaquim Montañola a la mateixa revista va fer un personatge que es deia Don Felipe i llavors hi havia un governador civil de Barcelona que es deia Don Felipe, i quan van començar-li a dir que era Don Felipe el del TVO i se'n va enterar el governador, doncs van haver de canviar el personatge, o sigui que estupideses d'aquestes eren diàries i quotidianes. Sí, sí. Y todo este tipo de ciencia ficción social, digamos, no... No, no va arribar molt més tard, va arribar en el seu moment, perquè, per exemple, abans de la Guerra Civil, a Catalunya, quan el Karel Čapek, que era un autor de ciència-ficció txeca, als anys 20 fa una obra sobre autòmats, que es diu RUR, Rossum Universal Robots, de la qual ve la paraula robots, doncs el teatre de l'Adrià Gual és dels primers que te l'estrenen en llengua catalana, als anys 20, una obra que s'està estrenant, per exemple, a Londres, París i altres capitals europees. I, per exemple, Wells, Verne, es reben amb total tranquil·litat. O sigui que no era tan... No, el problema que tenies en català era que si escrivies en català t'ho menjaves, perquè no ho podies traduir, no ho podies publicar directament. Vas haver de començar a fer-ho als anys 60 i així. A mi m'agrada molt el còmic i vaig trobar que va sortir com tot el còmic americà que no s'havia publicat a Espanya, va sortir de cop i vam estar 2 o 3, no sé, de 6 o 7 anys, esclar, tot estava ple de còmics. Sí. De repente se podía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, correctes. Prèviament, abans d'això, ja ho saps que allargaven les faldilles, no? Quan publicaven Flash Gordon o Tarzan o tot això, hi havia tot un exèrcit de gent que es dedicava a allargar la roba, a remuntar-ho i així. I, per exemple, cap respecte pels originals de l'autor, no? Era com al cine, que si veien un petonico... Que iba yo a proponer que podemos continuar charlando, pero en el bar. ¿Os parece? Nos tomamos algo y seguimos hablando. Gracias, muchas gracias.